¿Cómo estaba dividida la isla de Tenerife antes de la conquista? ¿Cuáles eran sus reinos? ¿Quiénes gobernaban? Hoy en Wanchipedia hablaremos de cada uno de los reinos en los que estaba dividida la isla de Tenerife y cuáles eran los nombres de sus menseyes, los aborígenes que gobernaban en esa zona de la isla antes de la llegada de los conquistadores. Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Como así se recogen los escritos de Abreu Galindo, los naturales de la isla de La Palma llamaban a la isla vecina por el nombre de Tenerife. Tenerife es un nombre compuesto, dos dicciones de las cuales la primera parte, tener, significaba nieve y la segunda, ife, significaba monte alto, en alusión al pico del Teide. En cambio, los naturales de la isla, más conocidos como guanches, llamaban a la isla de Tenerife con el nombre de Achinec o Achineche. Según los antiguos escritos, la isla de Tenerife estuvo sujeta al mandato de un solo monarca, Tinerfe el Grande. Tenía su corte en la villa de Adeje y desafortunadamente falleció antes de la conquista de las islas. Eso sí, fue testigo de cómo sus 9 hijos se apoderaron de sus tierras para dividirla en los 9 reinos. Cada reino o división territorial se llamaba menceyato y estaba gobernada por su respectivo jefe aborigen, designado por el nombre de mensei. Luego, tras la llegada de los conquistadores, los reinos se agruparon en 2 bandos. Los bandos de guerra, que correspondían a los reinos situados al norte de la isla de Tenerife, lo que corresponde a los menceyatos de Daute, Icode, Taoro, Tacoronte y Tegueste. Fueron aquellos menceyatos que lucharon para que aquellos hombres traídos por la mar no se apoderaran de sus tierras. Después estaban los bandos de paces, que correspondían a los menceyatos situados más al sur, los llamados menceyatos de Adeje, Abona, Guimar y Anaga. Fueron aquellos que no ofrecieron resistencia e incluso ayudaron a los conquistadores en sus incursiones en la isla. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. El primer menceyato se llamaba Daute. En este reino gobernaba el 5º hijo del gran Tinerfe, Cocanaimo, y luego su hijo Romén. Está también el menceyato de Icó o Benicodem. Aquí gobernaba el 6º hijo de Tinerfe el Grande, el mensei Chincanairo, y su hijo Pelicar. Otro de los menceyatos era Taoro, gobernado por otro hijo primogénito de Tinerfe el Grande. Se llamaba Bentenubia, el cual tuvo un reinado muy corto que sucedió su hijo Bencomo. Algunos escritos dicen que le sucedió su hijo Imobach. Se dijo que su hermano Tinguaro fue el que se le sucedió en el reino, pero realmente fue su hijo Bentor. La esposa del rey Bencomo se llamaba Añagua. Otro menceyato era Tacoronte. En este reino gobernaba el 7º hijo del gran Tinerfe, el mensei Rumén. Luego le sucedió Acaimo. En el menceyato de Tegueste gobernaba el 8º hijo del Tinerfe el Grande, el mensei Tegueste. Su hijo, Tegueste II, hizo muchas proezas memorables en la defensa de la isla. En cuanto a los bandos de paces, tenemos al menceyato de Adeje. En él reinaba Activocarpe, hijo 4º del Tinerfe el Grande, y luego su soberanía pasó a su hijo Pelinor. Este mensei tenía una mujer y 4 hijos. Se dice que una de las hijas se casó con el mensei de Guimar, Añaterbe. También tenemos al menceyato de Abona. En él reinaba Adguasona, hijo 3º del Tinerfe el Grande. Luego su hijo Adjona, el cual heredó su reino. En el menceyato de Guimar o Goimar gobernaba el hijo 2º del gran Tinerfe, Acaimo. En dichas tierras fue donde apareció la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Luego le sigue su hijo Añaterbe el Bueno, llamado así según Viana. Por último tenemos el menceyato de Anaga, gobernado por el 9º hijo del gran Tinerfe, por nombre Benearo. Luego su hijo Benearo II pasó a gobernar dichos terrenos. Tenía 3 hijos, una hija llamada Guasimara, la cual tenía que casarse con Tinguaro, hermano del mensei Bencomo, y se fue con Ruimán.
Se dice que la otra hija, llamada Guajara, fue la amante del caudillo Tinguaro. Una vez que llegaron los conquistadores, Benearo II fue bautizado como Pedro de los Santos, pero tomó el nombre de don Fernando de Anaga. Pero todo esto está todavía por confirmar. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. En los documentos escritos se añade el señorío de la Punta de Hidalgo, donde ejerce su poder Sevensui, hijo de Ahuauco, que a su vez era hijo bastardo de Tinerfe el Grande. Incluso se habla del reino de Teno, liderado por el Mensei Huantácara. La sugestiva leyenda de Sevensui la cuenta, entre otros, Bertelot, el cual sitúa las tierras de dicho señorío entre las montañas de Anaga y Tegueste. Por cierto, que Sevensui es siempre acusado de dedicarse al robo de ganado. Hoy en día podemos recordar quiénes eran los 9 menseyes y sus 9 menseyatos gracias a las 9 estatuas de bronce elaboradas por el reconocido escultor lagureno José Abad, situadas en la Plaza de la Patrona de Canarias en el municipio de Candelaria desde el año 1993. Podemos seguir manteniendo la división de la isla en 9 cantones o distritos y en cada uno de ellos un mensei o jefe. Aunque se apunta que existe falsedad en los escritos antiguos, algunas fuentes consultadas aseguran que podemos considerar como cierta o posible la nomenclatura de los menseyes publicadas por Espinosa y Abreu Galindo, en donde se afirma de la existencia de solo 4 reinos o menseyatos, además del enorme error en la organización de los reinos aborígenes. Se afirma que eran los hijos de los menseyes los que heredaban, cuando se sabía que en Tenerife, Gran Canaria y en La Gomera practicaban la exogamia, casamiento fuera de la tribu, y por ese motivo eran los hijos mayores de sus hermanas lo que les sucedían a ellos en el reinado. ¿Por qué hay esa contradicción? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Podremos demostrar la veracidad de esta información? ¿Cuántos menseyatos existían en la isla de Tenerife? ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario, nos queremos enterar. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast, todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos mis niños, chao.